Muy buenos días, queridos hermanos. Un feliz Santo Sábado a cada uno de ustedes. El día de hoy estamos más pocos que anteriores sábados, ¿no? Seguro es porque tal vez muchos hermanos han ido al congreso que se ha llevado a cabo por los otros hermanos, ¿no? Allá en Achocalla. Tal vez los hermanos han querido ir y ver allá cómo es la situación y el congreso, ¿no? Este año, hermanos, tenemos que plantearnos hacer un congreso. Solo con la ayuda de Dios podemos ayudar a la gente, poder llevarles el mensaje para que ellos puedan conocer la doctrina. Necesitamos realizar un congreso nosotros, ya que los hermanos lo han hecho, pero tristemente los hermanos están errados doctrinalmente. Pero nosotros queremos hacer lo correcto ante los ojos de Dios y como ya no hay tiempo, entonces necesitamos hacer más congresos, hermanos. Vamos a hacer una oración antes de poder iniciar el tema de esta mañana. Querido Padre que estás en los santos cielos, santo es tu nombre, Señor. Te damos gracias por estar aquí reunidos. También te pedimos que perdones nuestros pecados. Queremos hacer lo correcto, Señor. Este año poder trabajar unidos para la evangelización de tu obra. Bendice aquí a mis hermanas, a mis hermanos, que cada sábado vienen a congregarse para poder aprender más de tu palabra. En esta ocasión puedas darnos discernimiento y la sabiduría para poder comprenderlo, para así tomar decisiones, Señor, para la vida eterna y para poder servir en tu causa, servir en tu obra. Todo esto te lo pido sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hermanos, antes de comenzar el tema de esta mañana, podemos hacer una recomendación. Siempre es bueno poder hacer la recomendación, hermanos, porque necesitamos ver, hermanos, que aquí en la iglesia tal vez pensamos tal vez que hay muchos hermanos en la fe misma, ¿no? Yo solo les diría que podamos cuidar nuestras pertenencias, ¿no? Las pertenencias que tenemos. El anterior sábado no pude utilizar el micrófono de solapa, que es este, que lo tenía allí, pero ya no apareció. Lo puse en la mesa, tal vez alguien se lo ha alzado. Entonces, ustedes, hermanos, así también como mi persona, podamos cuidar nuestras pertenencias. Puede ser que dejamos nuestras Biblias o nuestros cuadernos y ya no aparezca, hermanos. Cuiden siempre sus pertenencias. He buscado y no aparece, hermanos. Seguramente una persona se lo alzó y yo no puedo decir nada, ¿no? ¿Quién se lo alzó? O no puedo decir nada, solo puedo decirles que cuidemos nuestras pertenencias, porque en la misma iglesia podemos ver que hay trigo y cizaña, no todos somos de corazón converso. Entonces necesitamos cuidar nuestras pertenencias y también las cosas de la iglesia, porque hay gente mala y hermanos también que tal vez codician y no sabemos sus corazones. Solo les diría que cuidemos, así como mi persona, poder estar más atento aquí y también ustedes cuiden, hermanos, sus cosas. Tal vez podemos salir afuera y cuando volvamos ya no puede estar alguna pertenencia. Algunos hermanos también han perdido sus Biblias, algunos himnarios, algunos cuadernos. Entonces, cuidamos siempre, queridos hermanos. No tendría que pasar esta situación, pero tristemente ha acontecido. Mi micrófono ya no ha aparecido, entonces he tenido que poder comprarme otro micrófono. Y siempre cuidan, hermanos, sus cosas, porque en la iglesia podemos ver que siempre va a haber ese tipo de hermanos y no podemos nosotros acusar a nadie, ¿no? De nombre, pero sí podemos alertar para que podamos cuidar las cosas de la iglesia también, porque es de Dios, ¿no? Entonces, con esa introducción, hermanos, vamos a entrar al tema de esta mañana, la cual es un llamado para estos últimos días. Vamos a ir al texto clave que se encuentra en Marcos, el capítulo 3, el verso 13 en adelante. Marcos 3, 13 en adelante.
y vamos a dar lectura todos a una sola voz, hermanos. Pueden buscar de sus Biblias, también pueden ver en la pantalla lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, el capítulo 3, el verso 13. A la voz de 2, 3. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Aquí vemos, queridos hermanos, la comisión de los 12 apóstoles. Hablando de Cristo, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, comisionó a 12 hombres para poder predicar el Evangelio. Podríamos decir que Cristo aquí está comisionando a hombres para que dirijan su iglesia, la iglesia apostólica en los tiempos de Cristo. Y cuando Jesús murió, los discípulos tenían que cumplir una obra para organizar iglesias, para que se pueda expandir el Evangelio. Entonces vemos en Marcos 3 que Jesús está comisionando a los 12. Y esa comisión está hoy también, hermanos. Cristo hoy quiere que su iglesia se organice. Y esa organización que Cristo quiere solamente se va a poder hacer cuando nosotros entreguemos totalmente nuestro corazón a Dios y nuestro yo lo dejemos a un lado. Entonces hoy vamos a hablar de ese aspecto de la evangelización y de la organización que tiene que haber como ministerio de sostén propio. Porque tal vez pensamos o pensábamos antes que en el ministerio de sostén propio no hay ancianos, ni diáconos, ni diaconisas. Cristo, cuando vino aquí en la tierra, comisionó a 12 para que organicen su iglesia. Y ellos, hermanos, eran misioneros de sostén propio. Entonces, hoy también en los ministerios de sostén propio tiene que haber una organización. Y eso es lo que vamos a hablar hoy en día. En el libro Deseado de todas las gentes, la página 258, el párrafo 3 nos dice de la siguiente manera: Jesús había llamado a sus discípulos para enviarlos como testigos suyos, para que declararan al mundo lo que habían visto y oído de él. Su cargo era el más importante al cual hubiesen sido llamados alguna vez los seres humanos, y únicamente el de Cristo lo superaba. ¿Cuál era su cargo, hermanos? El más importante al cual hubiesen sido llamados alguna vez los seres humanos. Era tan importante ese cargo que Cristo les estaba haciendo. Así como los 12 patriarcas en el Antiguo Testamento, Cristo comisionó a 12 hombres para predicar su evangelio. Y sigue diciendo, hermanos, el libro: habían de ser colaboradores con Dios para la salvación del mundo. Como en el Antiguo Testamento los 12 patriarcas se destacan como representantes de Israel, así los 12 apóstoles habían de destacarse como representantes de la iglesia evangélica. Y al hablar de la iglesia evangélica, está hablando de la evangelización, hermanos. Tenían que destacarse para poder predicar el evangelio. Entre los primeros llamados estaba Felipe. Jesús llamó primeramente al discípulo Felipe. Felipe era un discípulo incrédulo, porque cuando Cristo estaba ya por dar su vida, Felipe le preguntó: Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Con esa pregunta, él dio una incredulidad de la divinidad de Cristo. Y Jesús le dijo: Felipe, tanto tiempo estoy contigo, estamos con los apóstoles, y tú dices, muéstranos al Padre.
Así vemos la comisión de los 12 hermanos. Eran hombres con un carácter y un temperamento que Cristo conocía. Podremos ver a Juan y a su hermano, que se llamó Santiago. Santiago o Jacobo, nos dice la palabra de Dios. Juan y Jacobo eran hermanos, pero su sinónimo se podría decir, o como Cristo les llamó, los hijos del trueno. Tenían un temperamento, se alteraban rápido, así como el apóstol Pedro. Jesús conocía los corazones de cada apóstol, de cada discípulo, pero aún así él quería demostrarles que podía cambiar sus corazones. Por eso él quería nombrarles apóstoles, discípulos, porque sus caracteres no eran buenos, ninguno de ellos. Así mostrando que Dios escoge a personas con un carácter y un temperamento tal vez no bueno, no escoge a perfectos. Muchos de nosotros estamos por ser escogidos por Dios, porque el cargo que uno ocupa en la iglesia no lo nombra un hombre, lo nombra el Señor, hermanos. Entonces, ese cargo que lo nombra el Señor no busca perfectos. Y con eso no me quiero referir que el Señor no busca a hombres con temperamento bueno. Dios busca y ve los corazones, pero no busca a hombres totalmente perfectos, así como los apóstoles. Y vamos a seguir leyendo. El Salvador conocía el carácter de los hombres a quienes había elegido. Todas sus debilidades y errores estaban abiertos delante de él. Conocía los peligros que tendrían que arrostrar, la responsabilidad que recaería sobre ellos, y su corazón amaba tiernamente a estos elegidos. Pasó toda la noche en oración por ellos, mientras ellos dormían al pie de la montaña. Al amanecer los llamó así porque tenía algo importante que comunicarles. Jesús oró toda la noche antes de poder comisionar a los 12. Y uno podría decir, si Jesús era Dios, ¿por qué ha orado? Y ahí vemos que si Él ha orado, nosotros con más razón deberíamos hacerlo. Jesús oró toda la noche a su Padre para poder comisionar a los 12. Jesús amaba a cada uno de ellos. Entre los más destacados discípulos estaba ¿quién primeramente? Juan. Él era el más joven. Y se nos cuenta que él era llamado el discípulo amado, porque quería estar más en comunión con Cristo. Y Jesús simpatizaba más, así como los 12, más que todo con el apóstol Juan, con el profeta Juan, que escribió luego el Apocalipsis. Pero en ese entonces era el más amado por Jesús, se podría decir, aunque Cristo amaba a todos, pero los principales estaba Juan, estaba Pedro. ¿Quién más, hermanos? Santiago y Andrés. Estos discípulos habían visto más milagros de Jesús. Ellos habían presenciado más milagros. Ellos han sido los primeros en ser nombrados discípulos. Después vino el discípulo Bartolomé. Después nos habla de Tadeo, de Simón el cananita, de todos los demás que vinieron, y al final se incorporó uno que no estaba entre los que Jesús había llamado. ¿Saben quién era ese uno, hermanos? Judas Iscariote. Jesús llamó a Judas, hermanos. ¿Qué dice el deseado de todas las gentes? La página 260, el párrafo 2. Hablando de Judas Iscariote. Mientras Jesús estaba preparando a los discípulos para su ordenación, un hombre que no había sido llamado se presentó con insistencia entre ellos. Jesús había llamado a sus discípulos, pero un hombre corriendo se presentó ante Jesús. Estaba insistiendo para ser el discípulo y dice:
Era Judas Iscariote, hombre que profesaba seguir a Cristo y que se adelantó ahora para solicitar un lugar en el círculo íntimo de los discípulos. Con gran fervor y aparente sinceridad declaró: Maestro, te seguiré a donde quiera que fueres. Aquí parece que Judas totalmente estaba con un corazón lleno de amor por Cristo, hasta ir donde Cristo estaba comisionando y ser uno de sus discípulos. ¿Y qué pasó en el corazón de Judas entonces? ¿Por qué se apartó de ese primer amor que él tenía? Vamos a seguir leyendo. Jesús no le rechazó ni le dio la bienvenida, sino que pronunció tan solo estas palabras tristes: las zorras tienen cuevas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mateo 8, 19 y 20. Yo me preguntaba, ¿por qué Cristo dio esas declaraciones? Si cuando Jesús iba a visitar a las personas, Él tenía comida y tenía un lugar donde dormir. Yo me preguntaba, ¿por qué Cristo dijo esas palabras? Entonces vemos aquí la explicación, por qué Jesús dijo esas palabras. Y dice, Judas creía que Jesús era el Mesías, y uniéndose a los apóstoles, esperaba conseguir un alto puesto en el nuevo reino. Así que Jesús se proponía desvanecer esta esperanza declarando su pobreza. Cristo le dijo a Judas, las zorras tienen cuevas, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Esas palabras quería referirse Jesús al decirle a Judas que no tendría un lugar, una herencia aquí en la tierra, no tendría posesiones en la tierra. Eso quiso decirle Cristo a Judas, porque Jesús leía los corazones, ¿o no? Leía los corazones y vio el corazón de Judas. Vio que él podía ser un discípulo entre los más altos, se podría decir, que hubiera predicado el evangelio. Pero él solo con ver su corazón le dijo, las zorras tienen cuevas. Judas pensaba que Cristo iba a hacer su reino en la tierra, que iba a liberarles del yugo romano. Y cuando Cristo iba a hacer su reino supuestamente en la tierra, él quería estar entre los que estaba con Cristo, al lado de él. Judas no había comprendido, ni los discípulos comprendían la misión de Cristo en su totalidad. Después que Cristo murió, ellos ya comprendieron totalmente, hermanos, la misión de Cristo. Pero cuando Jesús les llamaba a cada discípulo, ellos no estaban comprendiendo totalmente el plan de redención. Seguían creyendo que Jesús haría su reino terrenalmente, así como Judas. Pero yo me pregunto, ¿por qué Jesús no le dijo, Judas, tú vas a ser excluido de aquí? Y hay una razón muy específica por la cual Cristo aceptó a Judas, hermanos. En el deseado de todas las gentes, la página 260, el párrafo 4 nos dice, los discípulos habían quedado muy desilusionados de que Jesús no se había esforzado por conseguir la cooperación de los dirigentes de Israel. Les parecía que era un error no fortalecer su causa obteniendo el apoyo de esos hombres influyentes. Si hubiese rechazado a Judas, en su ánimo habrían puesto en duda la sabiduría de su maestro. ¿Por qué Jesús aceptó a Judas, hermanos, entonces? Los discípulos pensaban que Cristo iría donde los sacerdotes a elegir a sus discípulos. Cuando Cristo vino, Él no fue al Sanedrín, hermanos, a elegir a sus discípulos, o le eligió a Caifás, o a alguno de los del Sanedrín. Jesús no eligió a ninguno del Sanedrín. Cuando Cristo vino a la tierra, Él vio a los más humildes. Él vio a los pescadores que estaban pescando y Jesús los llamó. Él leía sus corazones, así como le llamó a Leví Mateo, un publicano. Jesús leyó su corazón de que él quería amar a Jesús, pero no podía tal vez decirlo públicamente. Y cuando Cristo le dijo, Leví Mateo, sígueme, Mateo dejó todo y le siguió.
Así los discípulos le siguieron, pero no era el caso tal con Judas. Los discípulos esperaban que Jesús iría ante el Sanedrín, ante los con más alto cargo. Ellos no entendieron esa parte, pero Jesús fue a la gente más humilde, hermanos. Entonces Jesús aceptó a Judas porque él no quería que los otros apóstoles pensaban que Jesús no era sabio. Por eso nos dice aquí, les parecía que era un error no fortalecer su causa obteniendo el apoyo de esos hombres influyentes. Judas era un hombre muy influyente, tenía un cargo muy elevado. Y los discípulos le dijeron, Jesús, que Judas esté con nosotros, porque él administra bien el dinero y tiene una posición alta aquí. Entonces Jesús aceptó a Judas, hermanos. Pero Cristo no vino para poder comisionar a los del Sanedrín. Él vino a comisionar a los más humildes, porque él leía los corazones. Y sigue diciendo, la historia ulterior de Judas les iba a enseñar el peligro que hay en decir la idoneidad de los hombres para la obra de Dios, basándose en alguna consideración mundanal. La cooperación de hombres como aquellos que los discípulos deseaban asegurarse, habría entregado la obra en las manos de sus peores enemigos. ¿Qué enseñó Jesús al aceptar a Judas? Nos dice que en decidir la idoneidad de los hombres para la obra de Dios, basándose en alguna consideración mundanal. Judas quería un lugar en el reino de Cristo, pero terrenalmente. Por eso, cuando Cristo estaba aquí y vio a Judas, no le aceptó, más bien le aceptó fríamente, nos dice el deseado, pero no le aceptó como en otros discípulos. Actuó diferente con Judas. Pero al final ya sabemos la triste historia de Judas. Satanás entró a su corazón y entregó a su Salvador. Entonces Jesús, cuando vino aquí, no vino a buscar perfectos. Nos dice en Deseado de todas las gentes, la página 261, el párrafo 2. Dios toma a los hombres tales como son, con elementos humanos de su carácter, y los prepara para su servicio si quieren ser disciplinados y aprender de él. No son elegidos porque sean perfectos, sino a pesar de sus imperfecciones, para que mediante el conocimiento y la práctica de la verdad y por la gracia de Cristo puedan ser transformados a su imagen. Jesús no elige a perfectos, hermanos, porque sabemos que ninguno de los que está acá es perfecto. Como personas fallamos a nuestro prójimo, fallamos a Dios mismo, pero Él hoy en día nos quiere elegir a cada uno de nosotros para así mostrarnos que puede transformarnos a su carácter. Por eso eligió a los 12 para transformarlos a su carácter, para que puedan reflejar ese carácter de Cristo al mundo. Así hoy elige a personas para que esas personas puedan reflejar el carácter de Cristo al mundo, hermanos. Ese mismo hombre llamado Cristo, nuestro Salvador y nuestro ejemplo, así como eligió a los apóstoles en ese entonces, quiere elegir a cada uno de ustedes y a todos nosotros. El que llamó a los pescadores de Galilea está llamando todavía a los hombres a su servicio y está tan dispuesto a manifestar su poder por medio de nosotros como por los primeros discípulos. Ese mismo poder que se manifestó en los apóstoles se puede manifestar en nosotros. Por imperfectos y pecaminosos que seamos, el Señor nos ofrece asociarnos consigo para que seamos aprendices de Cristo. Nos invita a ponernos bajo la instrucción divina para que unidos con Cristo podamos realizar las obras de Dios. El mismo hombre, Cristo Jesús, está llamando hoy para que trabajen en su obra. En ese entonces era una comisión para que conozcan a Cristo Jesús. Hoy en día es para que conozcan a Cristo
y para que prediquen de su segunda venida, porque en su entonces no estaba el mensaje del primer ángel, del juicio venidero, no estaba el mensaje del tercer ángel. Su obra era una obra para que conozcan totalmente a Cristo. Hoy en día nuestra obra como adventistas del séptimo día es para predicar de la inminente venida de Jesús, del santuario celestial, del mensaje de los tres ángeles. Ese es nuestro mensaje. El mundo tiene que conocer ese mensaje, que Cristo está intercediendo por nosotros allá en el santuario. Ese es nuestro mensaje, pero el mismo hombre que llamó a los pescadores de Galilea está llamando hoy a cada uno de nosotros para servir en su iglesia, hermanos. Y vamos a hablar de las comisiones y de los cargos que hay en una iglesia. Vamos a pararnos, hermanos, para poder despertar. Vamos a cantar un cántico para poder continuar. Pónganse de pie, hermanos, para poder continuar con el estudio. Cantemos, demos gracias al Señor. A la voz de 2, 3. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas de Cristo el Salvador. Y tú, amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo el Salvador? Pueden sentarse, hermanos. Si tienen sueño, pueden ir sigilosamente a poder mojarse, porque a Dios no le gusta que durmamos en la iglesia, hermanos. Eso lo he leído muchas veces en el espíritu de profecía. Para Dios es una ofensa que se pueda dormir en la iglesia. Y muchos se aburren cuando ya pasa solo 10 minutos y están pensando en qué voy a comer o a dónde voy a ir. Ni siquiera podemos aguantar una hora, hermanos, de estudio. Ya queremos que termine en 15 o 20 minutos. Allá en la corporación se da 20 minutos, solamente una historia, luego se van. Pero el estudio tiene que ser, hermanos, constante, tiene que ser muy profundo. Y eso más o menos abarca como 45 minutos a 50, hasta una hora, hermanos. Más o menos, ese tanto puede abarcar. Por eso tenemos que leer cada día la palabra de Dios. Y cuando vengamos a la iglesia, no nos va a aburrir, hermanos, las cosas celestiales. Porque cuando uno ve una película que dura más de 2 horas, prefiere ver la película que poder leer la palabra del Señor. Entonces, miremos ese aspecto, no durmamos. Despertemos, queridos hermanos, porque este tema realmente no es solo para mí, es para todos nosotros, para que podamos servir en la causa de Dios. Esto es para prepararnos para poder servir a Dios en su iglesia, hermanos. Vamos a entrar a esta parte del tema. Una cosa te falta. ¿Qué historia es, hermanos? El joven rico. Al final el joven rico aceptó ser discípulo de Cristo, hermanos, ¿o no? Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Primeramente vamos a leer este bando, hermanos. Después vamos a leer el otro bando. Pueden ponerse de pie, solo este bando, y vamos a dar lectura a Mateo 19, 16. Y pueden buscar en sus Biblias también para poder leerlo. Solo este bando vamos a leer hasta el verso 18, al 19. A la voz de 2, 3. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti
mismo. Pueden sentarse, hermanos. De este bando pueden ponerse de pie y vamos a leer Mateo 19, 20 al 22. Nos dice la palabra de Dios a la voz de 2, 3. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Pueden sentarse, hermanos. Así como Cristo eligió a los 12 apóstoles, quería hacer lo mismo con el joven rico. No se revela su nombre en las Santas Escrituras, pero se nos dice que era un príncipe dentro de los judíos. Tenía muchas posesiones. Él había visto a Cristo hacer milagros, había visto a Jesús curar enfermos, sanar. Quería poder entregar su corazón, pero no estaba dispuesto a dar todo de él, hermanos. Vamos a leer el libro Deseado de todas las gentes, la página 478, el párrafo 2. Nos dice de la siguiente manera: Jesús vio en este príncipe precisamente la persona cuya ayuda necesitaba si el joven quería llegar a ser colaborador con él en la obra de la salvación. Jesús anhelaba verle colaborar con él, anhelaba hacerle como él, un espejo en el cual se reflejase la semejanza de Dios. Anhelaba desarrollar la excelencia de su carácter y santificarle para uso del Maestro. ¿Cuántas cosas quería hacer Jesús con este joven, hermanos? Si el príncipe se hubiese entregado a Cristo, habría crecido en la atmósfera de su presencia. Si hubiese hecho esa elección, cuán diferente hubiera sido su futuro. Cristo vio al joven y le amó, nos dice la palabra. Él quería que su carácter se reflejase en el joven rico. Quería que fuese un servidor para llevar la salvación a muchas personas. Eso nos dice aquí, hermanos. Y vamos a seguir leyendo lo que nos dice el espíritu de profecía. Cristo dio a este hombre una prueba. Le invitó a elegir entre el tesoro celestial y la grandeza mundanal. El tesoro celestial le era asegurado si quería seguir a Cristo. Pero debía renunciar al yo, debía confiar su voluntad al dominio de Cristo. La santidad misma de Dios le fue ofrecida al joven príncipe. Tuvo el privilegio de llegar a ser hijo de Dios y coheredero con Cristo del tesoro celestial, pero debía tomar la cruz y seguir al Salvador con verdadera abnegación. Aquí vemos que Cristo le presentó el tesoro celestial. El joven rico tenía muchas posesiones y él mismo dijo: yo he guardado los mandamientos desde mi juventud. Pero cuando Cristo le dijo: una cosa te falta, vende, regala y dalo a los pobres. Ahí vio el joven rico que más estaba unido a las posesiones, a lo que tenía, al tesoro mundanal, y no pudo dar todo de él a Cristo. Jesús quería hacer de él un coheredero de su gracia, de su reino celestial, nos dice. Su acerto de que había guardado la ley de Dios era falso. Él dijo: yo lo he guardado desde mi juventud, desde mi niñez. Pero cuando le dijo a Cristo no, cuando se fue, ahí vemos que era mentira, que él había guardado la ley. Demostró que las riquezas eran su ídolo. No podía guardar los mandamientos de Dios mientras el mundo ocupaba el primer lugar en sus afectos. Amaba los dones de Dios más que el dador. Cristo había ofrecido su comunión al joven. Sígueme, le dijo el Salvador. El Salvador no significaba tanto para él como sus bienes o su propia fama entre los hombres. Renunciar al visible tesoro terrenal por el invisible y celestial era un riesgo demasiado grande.
rechazó el ofrecimiento de la vida eterna y se fue. Qué triste, hermanos. Jesús quería hacer de él un coheredero para la salvación de la humanidad. Pero el joven vio que tenía muchas posesiones y se fue. Y ahí Jesús dijo, tan difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Es más fácil que un camello entre por dentro de una aguja, el ojo de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos. Aquí vemos, hermanos, que el joven rico totalmente tenía posesiones mundanales. Y esta historia se escribió para nosotros. Hoy en día Cristo llama a cada uno de nosotros, pero tal vez nosotros estamos actuando como el joven rico, teniendo nuestras posesiones mundanales. Tal vez Jesús quiere que nos entreguemos totalmente a Él, dejemos el yo, y Cristo quiere que nos entreguemos mente, cuerpo y alma a Él. Tal vez nosotros estamos como el joven rico teniendo posesiones. Quiero tener mi casa, quiero tener mi profesión, quiero tener, no sé, pueden pensar muchas cosas, pero no quieren entregar totalmente el yo a Cristo. Y ese yo, hermanos, Jesús quiere que le entreguemos a Él. A los que como el joven príncipe ocupan altos puestos de confianza y tienen grandes posesiones, puede parecer un sacrificio demasiado grande el renunciar a todo a fin de seguir a Cristo. Pero esta es la regla de conducta para todos los que quieren llegar a ser discípulos. ¿Cuál es la regla de conducta para llegar a ser discípulos de Cristo? Renunciar a todo a fin de seguir a Cristo. ¿Y qué es renunciar a todo, hermanos? Si ahora Cristo estuviera y te dijera, ven, sígueme, ¿le podemos seguir, hermanos? Podemos dejar las oportunidades de trabajo, podemos dejar el dinero, podemos dejar los negocios, podemos dejar la familia, hermanos. Es muy difícil. Las posesiones terrenales, casas, autos, todo eso, hermanos, nos une al mundo. El joven rico estaba en eso. Los apóstoles habían dejado todo para seguir a Cristo, pero aquí nos dice que no somos discípulos de Cristo si no renunciamos a las cosas mundanales. Pero esta es la regla de conducta para todos los que quieran llegar a ser discípulos. No puede aceptarse algo que sea menos que la obediencia. La entrega del yo es la sustancia de las enseñanzas de Cristo, porque no hay otra manera de salvar al hombre que separándolo de aquellas cosas que, si las conservase, desmoralizarían todo el ser. Aquí vemos que la entrega del yo totalmente es poder entregarse a Cristo, si no, no somos seguidores y apóstoles de Él, discípulos de Cristo. Esta historia se escribió también para nosotros, pero nosotros no tenemos que seguir el mismo ejemplo del joven rico que prefirió el mundo antes que Jesús. Aquí nos dice en este libro, Obreros Evangélicos, la página 523, el párrafo 1. En todo nuestro servicio se requiere una entrega completa del yo, el deber más humilde, hecho con sinceridad y olvido de sí mismo, es más agradable a Dios que el mayor trabajo cuando está echado a perder por el engrandecimiento propio. Él mira para ver cuánto del Espíritu de Cristo abrigamos y cuánta de la semejanza de Cristo revela nuestra obra. Él considera mayores el amor y la fidelidad con que trabajemos que la cantidad que efectuamos. Él quiere más que todo, hermanos, esa fidelidad. Por eso vemos que en los escritos nos dice que Cristo prefiere unos 6 convertidos que 70 nominales en la iglesia. A veces miramos y decimos, tan pocos somos. Gracias a Dios hemos crecido como iglesia solamente por su gracia, pero no tenemos que quedarnos ahí. La idea es que muchos más puedan conocer y solamente ese conocimiento, hermanos, se va a hacer con los dones que nosotros
tenemos, así como Cristo llamó a Juan, Pedro, Santiago y al final a los 70, al apóstol Pablo, nos está llamando a nosotros porque Jesús ya viene pronto. Entonces, aquí en Romanos vemos la diversidad de dones, lo que escribió el apóstol Pablo. Muchos podemos tener el don de poder predicar. Otros pueden tener el don de poder cantar. Otros el don del servicio, pueden servir. Otros el don de poder dar estudios bíblicos. Todos esos dones tenemos que utilizarlos para Dios. Y así vamos a poder, hermanos, ser una iglesia triunfante. Podemos poner muchos dones de las cuales ustedes tienen. A muchos se les es fácil tocar puertas y poder darle una revista o darle tal vez un libro. Muchos de nosotros tal vez no podemos, pero pidamos a Dios. Todos estos dones se unen y así podemos llegar a muchas personas. Y en estos dones se divide los diáconos, los ancianos, el departamento de obra médico misionera, obra de publicaciones. Todo esto se une y así vamos a poder llegar a más. Por eso tenemos que estar organizados, hermanos. Aquí nos dice la palabra de Dios, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Todos esos dones son para el servicio de su evangelio, hermanos. Ustedes tienen muchos dones, las cuales yo no tengo. Yo puedo tener dones que tal vez a mi hermano o a mi hermana le puede faltar. Muchos tienen el don de poder servir, el poder hablar a otras personas rápidamente. Y eso tenemos que unirlo en toda la iglesia para poder predicar su palabra. Y eso lo explica mejor el libro El Evangelismo, la página 77, el párrafo 5. Nos dice de la siguiente manera: la diversidad de los dones. Un obrero puede ser un orador fácil, otro un escritor fecundo, otro puede tener el don de la oración sincera y fervorosa. Hay hermanas que se acuerdan rápido de los nombres y están orando constantemente por la iglesia. Otro puede tener el don del canto, otro puede tener una facultad especial para explicar la palabra de Dios con claridad. Y cada uno de estos dones ha de llenar a ser un poder para Dios, porque el Señor trabaja con el obrero. A uno Dios da palabras de sabiduría, a otro le da conocimiento, a otro le da fe, pero todos han de trabajar bajo la misma cabeza. La diversidad de dones conduce a una diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Tenemos que entender, hermanos, que todos tenemos algunos dones, pero la cabeza, ¿quién es? Cristo. Cristo es la cabeza. De aquí vamos a tener que actuar. Y ese va a ser, hermanos, la jerarquía que Cristo quiere. Una jerarquía espiritual. Nosotros no trabajamos en una jerarquía terrenal, la cual vamos a ver cómo se trabaja en la jerarquía terrenal. Cuando llegó el año 1863, Dios organizó a su iglesia. Esa organización que tenemos que tener como pueblo sigue hoy vigente, pero es una organización, hermanos, no uniéndose al Estado, no uniéndose al papado, no teniendo doctrinas de Roma, sino una organización celestial. Por eso las citas que vamos a leer de Testimonio para los Ministros nos habla de esa organización. Testimonio para Ministros, la página 24, el párrafo 1. Hace aproximadamente 40 años que se introdujo la organización entre nosotros
como pueblo. Yo fui una de las personas que tuvieron que ver con su establecimiento desde el comienzo. Conozco las dificultades que hubo que afrontar, los males que ella estaba llamada a corregir. En la primera etapa de la obra, Dios nos dio luz especial sobre este punto, y esta luz, junto con las lecciones que la experiencia nos ha enseñado, debe ser motivo de cuidadosa consideración. Esta unión, organización, no lo es como hoy lo ve la Corporación Adventista. Ellos piensan que están organizados, y sí, hay una organización ahí adentro, hermanos, pero tristemente ellos ya se han ido a la jerarquía. ¿Obedecer a quién? Al pastor. Después, lo que dice la misión, lo que dice la unión. Eso es lo que Dios no quería. Cuando la iglesia adventista se organizó en 1863, era una organización celestial, la cual nosotros tenemos que organizarla, hermanos. Porque podemos poner aquí los cargos que tiene la iglesia. Si todos somos hermanos en Cristo, hay una organización. Primeramente podemos poner aquí el ministro, los ancianos, diáconos. ¿Qué cargo más se puede tener en la iglesia? Diaconisas, escuela sabática, Dorcas. Todo eso, hermanos, tiene que haber un orden. Tesorero, médico misionero, obra de publicaciones, pero todos ellos que trabajen en esta área son hermanos en Cristo. Y aquí no hay jerarquía. Muy bien, el ministro puede tomar el mando con los ancianos, puede consultar a los diáconos, así como muchos hermanos, para poder dirigir a toda la membresía, pero no hay una jerarquía diciendo el pastor es más, el ministro es más que el hermano. Eso no existe en sostén propio, hermanos. Así como la corporación tiene jerarquizada, así con un pastor a la cabeza, nuestra cabeza aquí es Cristo. Nosotros solo somos sus servidores, pero tiene que haber orden. ¿Y cuál es el orden? Ministro, ancianos, diáconos, diaconisas, director de escuela sabática, el departamento de jóvenes, la tesorería, todo eso tiene que haber, hermanos, porque así se organizó en 1863. Y esa organización es de Dios. No podemos nosotros ser desorganizados. Incluso nos dice muy bien que la organización también está en la música. Director de cantos. Aquí falta maestro para los niños. Ven cuánto nos falta en la organización. Y todo eso constituye la diversidad de dones que nos habla el libro de Romanos, el capítulo 12. Y sigue diciendo, a medida que nuestros miembros fueron aumentando, resultó evidente que sin alguna forma de organización habría gran confusión y la obra no se realizaría con éxito. La organización era indispensable para proporcionar sostén al ministerio, para dirigir la obra en nuevos territorios, para proteger tanto a la iglesia como a los ministros de los miembros indignos, para retener las propiedades de la iglesia, para la publicación de la verdad por medio de la prensa. ¿Ven cuán importante era la organización, la cual Dios quiere que hoy se organicen los ministerios de sostén propio adventistas? Tuvimos una dura lucha para establecer la organización, a pesar de que Dios dio testimonio sobre este punto. La oposición era fuerte y hubo que hacerle frente una y otra vez. Pero sabíamos que el Señor Dios de Israel estaba conduciéndonos y guiándonos por su providencia. Nos empeñamos en la obra de la organización y una señalada prosperidad caracterizó este movimiento de avanzada. Ven cuán importante es la organización de la iglesia y hoy en día vamos a ver ese aspecto. Y ustedes, hermanos, tienen que constituir un cargo que solo Dios ha constituido en su palabra. Tenemos que dar nuestro tiempo, nuestros recursos, porque estos cargos que vemos aquí no es una jerarquía terrenal. Dios mismo que ha puesto en el año 1863
con el departamento de escuela sabática, las diaconisas, los diáconos y los ancianos. Y nosotros tenemos que organizarnos como Dios dijo a la mensajera del Señor, les reveló, y a los pioneros adventistas. Tenemos que volver así como en los tiempos apostólicos, cuando Jesús organizó a sus discípulos. Y nos dice en Obreros Evangélicos, la página 210, el párrafo 2. La obra de la iglesia no es dejada al predicador solo, ni a unos pocos dirigentes. Muchos hermanos miembros dicen, ellos que hagan la obra, yo ya cumplo con mi diezmo nomás. Es verdad que el diezmo es bíblico y todos tenemos que devolverle al Señor lo que le pertenece, pero nosotros tenemos que sacarnos tiempo para poder predicar, no solo dejar a los dirigentes de la iglesia para que hagan la obra. Nos dice, cada miembro debe sentir que tiene parte en un solemne pacto hecho con el Señor de trabajar para promover los intereses de su causa en todas las ocasiones y circunstancias. Cada uno de ustedes, así como mi persona, todos estamos implicados, estamos en la causa de Cristo, no solo los dirigentes. Cada uno debe tener alguna parte que desempeñar, alguna carga que llevar, cada miembro. Si todos los miembros de la iglesia sintiesen una responsabilidad individual, se lograría mayor progreso en las cosas espirituales. La solemne carga de la responsabilidad que recae sobre ellos los induciría a buscar a menudo a Dios para obtener fuerza y gracia. Ven que aquí vemos cuán importante es que todos puedan hacer una obra en el ministerio que Dios levantó. Tienen que ser muy organizados estos ministerios. Y solo por ser miembros de iglesia no significa que ya seamos salvos. Nos dice en la Review and Herald el 31 de octubre de 1899, el párrafo 15. No debemos descansar en la idea de que somos salvos porque somos miembros de iglesia. Mientras no demos evidencia de que somos hechos conforme a la imagen de Cristo, mientras nos aferremos a nuestros viejos hábitos y tejemos nuestra tela con los hilos de ideas y costumbres mundanas, Cristo declara, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No solo por el hecho de ser miembros de iglesia significa que ya somos salvos o algo por el estilo. Tenemos que dar evidencia de que somos embajadores de Cristo con nuestro carácter, la forma en que actuamos, cómo nos vestimos, cómo comemos. Todo eso implica, hermanos, porque Cristo nos declarará, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad, si nosotros no cumplimos con lo que está escrito. Uno con cargo debería ser un hombre muy consagrado a la causa. Y hemos visto que Cristo no escoge a los perfectos, pero Él escoge para que lleguen a la perfección, hermanos. Vamos a entrar a las últimas citas para acabar, hermanos. Para los otros sábados, para poder ver en dónde se encuentra en la Biblia los diáconos, dónde se encuentran los ministros, cuál es el requisito. Los sobrevedores espirituales de la iglesia deben idear medios y modos de dar a cada miembro de la iglesia una oportunidad de desempeñar alguna parte en la obra de Dios. Demasiado a menudo en lo pasado, esto no ha sido hecho. No se han trazado claramente ni se han llevado plenamente a cabo planes por los cuales los talentos de todos pudiesen ser empleados en un servicio activo. Son pocos los que comprenden cuánto se ha perdido por causa de esto. En lo pasado no se ha hecho así, nos dice la cita. Debería hacerse con más a menudo poder organizar la iglesia. Eso es lo que debemos hacer, hermanos. Aún así, seamos pocos, pero tenemos que ser organizados, como Dios lo organizó en 1863, con la mensajera del Señor, con James White, con John Navis Andrews, con John Norton Lowborough, con José Bates y con todos los pioneros del mensaje adventista. Y en sostén propio se trabaja sin jerarquía.
Esta cita que ustedes pueden ver, boletín de la Conferencia General del 5 de abril, muestra una situación muy especial. Nos dice así: los obreros en el sur no deben depender de la conferencia de Battle Creek. Aquí está hablando de los pioneros de sostén propio en el adventismo, que fue iniciado con el pastor Percy Magan y el pastor Sutherland. Nos dice que ellos eran misioneros de sostén propio, pero estaba totalmente organizado este ministerio. Los obreros en el sur no deben depender de la conferencia en Battle Creek. Battle Creek era como el centro. Que sus almas indefensas dependan de Jesucristo. Dios puede trabajar para hombres hoy como trabajó para Daniel. Con esto, hermanos, vemos que la organización que Dios manifestó en sus apóstoles, les invitó para que puedan seguirle, les dijo: sígueme. Hoy en día Jesús está llamándonos a cada uno de nosotros. Trabajemos, hermanos, en esta luz que hemos conocido de sostén propio. Allá en la corporación es verdad que muchos hermanos hay fieles que aman a Dios, pero están siendo engañados por sus pastores apóstatas. Aquí nosotros queremos hacer lo correcto, tenemos fallas, tenemos errores como líderes, pero queremos mejorar cada vez, mejorar y mejorar. Pero eso se va a hacer con todos ustedes, con la ayuda de todos ustedes. En la obra de Dios para estos últimos días no debe de haber centralización en Jerusalén, ni manifestación de poder de rey. No podemos seguir a un hermano y decir: solo lo que yo digo se va a cumplir. Tenemos que ser todos hermanos y tener una junta de iglesia. No solo un hombre o un hermano puede decir lo que se tiene que hacer aquí. Tampoco la obra en diferentes países debe ser limitada por contratos con la obra que tiene su centro en Battle Creek, porque este no es el plan de Dios. Los hermanos deben reunirse para consultarse mutuamente. Por eso, hermanos, debemos hacer juntas de iglesia, porque estamos bajo el control de Dios tanto en una parte de su viña como otra. Enseñar y practicar esta verdad para que podamos ser uno con Cristo en Dios, todos trabajando para nuestra mutua edificación. Ministerio de Publicaciones, la página 144, el párrafo 2. Amén, hermanos. No debe haber centralización de jerarquía. Todos somos hermanos, pero vamos a trabajar organizadamente con lo que Dios nos va a colocar. Abramos nuestros corazones para este año. Tenemos planes para hacer, así como los hermanos hacen congresos, hacer en este año un congreso, poder hacer más campañas, realizar más folletos, más volantes, porque Jesús está a las puertas y necesita obreros. La mies es mucha y los obreros son pocos. Así como los apóstoles dejaron todo, así nosotros tenemos que dejarlo. Y también ya no poder seguir el ejemplo de Judas o del joven rico, que prefirieron la ganancia mundanal. Que este estudio nos haya ayudado a fortalecernos en la obra misionera, fortalecernos lo que se llama organizarnos como iglesia, queridos hermanos. Vamos a hacer todo para la predicación de este evangelio, porque se viene una crisis. Tal vez ya no vamos a poder trabajar en algunos años. En tiempos de crisis, la iglesia va a tener que hacer el mismo trabajo arduo, lo que no se ha hecho en tiempos de paz, nos dice. Hoy es tiempo de trabajar, hermanos. Trabajemos en el ministerio de sostén propio aquí en la iglesia. Que Dios abra nuestros corazones y oremos mucho para que se pueda cumplir. Podemos hacer ahora una oración para terminar. Después cantamos y podemos hacer otra oración aquí con los ancianos, hermanos. Oremos ahora, arrodillémonos. Después de eso vamos a tener una oración para terminar el culto de esta mañana. Querido Padre que estás en los santos cielos, gracias te damos, Dios, por darnos este tema, esta luz que hemos conocido, la luz del ministerio de sostén propio que tú has levantado en el adventismo. Aquí queremos organizarnos como tú quieres en tu iglesia, así de forma organizada, como organizaste así al pueblo de Israel con Moisés,
Así como organizaste a tus discípulos, a tus apóstoles, así quieres organizarnos hoy, Señor. Puedas abrir nuestros corazones, que los hermanos puedan aceptar ese cargo para servir en tu obra, porque tú les haces ese llamado, no nosotros. Solo nosotros somos líderes que queremos hacer lo correcto. Puedas abrir nuestros corazones para dejar lo mundano, para dejar todo lo que nos ata al enemigo, para servir en tu causa, servir en tu obra. Te pedimos, Señor, que puedas hablar mediante tu Espíritu Santo, y los hermanos que no han venido también puedan incorporarse de alguna u otra forma para así hacer tu obra. Que se haga tu voluntad, y oro por aquí, por mis hermanos, oro por aquellos que también están haciendo tu obra en muchos países del mundo para poder apresurar la venida de nuestro Salvador. Todo esto te lo pido sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.